Yo ayer me ponía a pensar, ayer en la noche, si viniera un niño y me preguntara, pastor, ¿por qué se fue mi papá de la casa? ¿Cómo podía uno explicarle a un niño de 3, 4, 5 años por qué razón el papá se fue de la casa? ¿Cómo explicarle a una mujer desconsolada que su marido se fue con otra? O que su marido partió y se fue, o murió más bien. ¿Cómo poderle en ese momento de desconsuelo, de dolor, poderle explicar a una mujer llorando en el cajón de su marido o llorando en su cama porque su marido se fue con otra? ¿Cómo poder en ese momento? Podrán haber miles de explicaciones, sí. Pero ¿cómo en ese momento de dolor, de duda, de incertidumbre, podría servir una palabra, una explicación? Yo decía, no, realmente en esos momentos no cabe ninguna explicación. Pueden haber cientos de explicaciones lógicas y otras no lógicas, pero realmente no cabe ninguna explicación en ese momento de dolor. ¿Cómo decirle a un niño pequeño que no hay para comer? ¿Cómo poder explicarle que hoy no puede comer porque no hay un peso en casa? ¿Cómo podría decirle uno al bebé que llora? No hay tetero porque la madre no es lactante. ¿Cómo poder decirle al niño que quiere una golosina? No hay dinero para poder comprar esa golosina. Hay preguntas que realmente, por muchas explicaciones que puedan existir, serían bien difícil que los casos que te estoy diciendo pudieran entenderlo. De seguro el niño no entendería. ¿Cómo explicarle a un niño que a su padre lo asesinaron porque era un sicario o un ladrón? ¿Cómo poder explicarle? No, es que tu papá lo cogieron robando o estaba matando a alguien y esa persona se defendió y lo mató. Hay cosas que por más que tengas respuesta como esta, que tú le puedes decir, lo que pasa es que tu papá era malo. ¿Cómo decirle a un niño que su papá era malo? Si para cualquier niño su papá es su superhéroe, es lo más bueno. ¿Cómo poder decirle a un niño que Dios lo ama mientras trabaja y otros a su misma edad juegan? ¿Cuántos niños no se encuentran uno trabajando en la edad de que ellos deberían estar estudiando y jugando? ¿Cómo podemos explicarle que Dios ama a ese niño? Pueden haber razones, pueden haber explicaciones, pero resulta que en ese momento las explicaciones no valen. ¿Cómo poder decirle a un niño, tu papá te ama, tu papá te quiere? Pero es que cuando él llega borracho te pega a ti y le pega a tu mamá. Imagínate el dolor de un niño viendo a ese padre que ama. Imagínate viéndolo y en ese momento ese padre que ama te pega porque está borracho y le pega a tu madre porque está borracha, porque está borracho él. ¿Cómo? Dime, ¿cómo puede uno traer una explicación inclusive a la misma señora que le están pegando? ¿Cómo poder explicarle a un niño que el amor de Dios es real, que existe, mientras esa persona, ese niño es abusado sexualmente una y otra vez? Dime cómo poder decirle a ese niño, Dios te ama. Sí, pero en mi casa abusan de mí una y otra vez.
Podrás tener todas las explicaciones que es porque tu mamá metió al padrastro a la casa. Podrás decir lo que quieras, pero ¿cómo poder satisfacer lo que siente ese niño o esa niña en ese momento? De seguro que a todas las preguntas que yo me hice y que usted ahora se está haciendo y de pronto se las ha hecho una y otra vez, no encontraría las palabras adecuadas. No encontraría realmente, podrás decir cualquier cosa, pero al final esa persona sigue con su dolor, sigue con su vacío, sigue con su pregunta. ¿Cómo poder explicarle a un niño que tú eres diferente porque tienes una enfermedad? Decirle, no, es que tú naciste sin una mano, o sin un brazo, o sin un pie, o sin un ojo. ¿Lo podrás meter a todos los tratamientos psicológicos? Pero en una sociedad como esta, en donde tú ves a alguien sin mano y enseguida volteas a mirar otra vez a ver si que de verdad le falta la mano. Esas y muchas preguntas me hacía y me he hecho durante mi vida, Señor. ¿Y cómo muestra uno ahí el amor de Dios en medio de esas situaciones tan difíciles? ¿Cómo explicarle a una mujer que no le han funcionado 5 relaciones y que la que tiene, la sexta, tampoco le funciona? Imagínate que venga, pastores, que estoy con una persona y no funciona la relación, y ya tuve 5 relaciones anteriores y no funciona la relación. Sí tendrás explicaciones, la culpa puede ser tuya, la culpa, pero en ese momento, escúchame, hay un sentimiento en esa persona que por más que tú le digas, las palabras serán vacías para esa persona. Y el Señor me llevaba a la palabra, y en la palabra yo entendía que hay cosas que es mejor no explicar, hay cosas que es mejor no contestar, hay cosas que parecen que las explicaciones sobran, pero te voy a llevar en la palabra a que entiendas qué es lo que Dios hace con aquellas personas como las que te mencioné. O de pronto lo que hace en tu caso, que no he mencionado, pero sientes que tienes tantas preguntas, que si tuvieras a Dios de frente, lo primero que hiciera fue preguntarle una y otra, que te dé respuesta. Y Dios me llevó a un pasaje que está en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 hay un pasaje de la mujer samaritana. La mujer samaritana, primero que todo vamos a hablar un poco de lo que era un samaritano. Dice la Biblia que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Es más, los judíos no pasaban por la ciudad de Samaria. Los judíos preferían darse un vueltón. Es como si usted fuera de aquí es que voy a ir a Santa Marta. Cualquiera que dice voy a ir a Santa Marta, lo primero que piensa es pasar por Ciénaga, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, se puede uno ir por el lado de Pibijay, y llega ya por Fundación y se devuelve para no pasar por Ciénaga. Exactamente, si usted ve la ruta entre Israel, entre Jerusalén más bien, que era la capital, y Samaria, que era la capital de los samaritanos, había una línea recta. Pero ellos preferían irse por Pibijay y pasarse hasta, creo que Fundación, y devolverse. ¿Todo por qué? Porque no se podían ver. Y había una razón, una explicación. Porque para todo hay explicación, aunque uno no lo entienda. Pero hay explicaciones que para qué se dan, si no se van a entender realmente. Porque si tú das la explicación, pero realmente resulta que era porque los samaritanos y los judíos antes eran lo mismo. Eran lo mismo porque creían en el mismo Dios. Creían en el mismo Dios de la misma forma.
Pero resulta que los samaritanos empezaron a casarse, ¿sí? Eran judíos y empezaron a casarse con gente que no era de ellos. Y por lo tanto a mezclar la religión. Entonces ahora tenían creencias de ellos en Dios, pero revueltas con otras cosas que no eran de Dios. Entonces los judíos que querían defender su doctrina, venían y los rechazaban. Así como usted ve a la gente que generalmente el evangélico, ¿sí? Lastimosamente muchos de nosotros, los cristianos o evangélicos, como los quieras llamar, rechazamos a otro por tener creencias diferentes. Al punto de no hablarle, al punto de mirarlo por encima del hombro. Esa era la mala actitud de los judíos y no era la correcta. Entonces todo el mundo se daba la vuelta para no pasar por la ciudad de Samaria. Y resulta que Jesús decidió pasar por Samaria. Y llegó al mediodía, 12 del día, dice la palabra. Y sentándose al lado del pozo, usted sabe que en la antigüedad las ciudades se abastecían de agua a través de los pozos. La costumbre era que las mujeres eran las que salían a buscar el agua. Muy diferente a lo que usted puede pensar. Los hombres son los que buscaban el agua. No, la mujer en esa época era la que se dedicaba a buscar el agua. Iba o muy temprano o muy tarde. Y cuando te digo muy tarde, no es a las 9 de la noche, no, muy tarde para ellos eran 4 de la tarde. Porque a las 6 ya no había luz. No existía la luz eléctrica. Entonces había que utilizar son los horarios del sol. Entonces iban o en la tarde o bien temprano para evitar algo, el sol. El sol descomunal, inclemente. Pero había llegado Jesús al mediodía. Y estando ahí al mediodía descansando, mientras sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar víveres, dice que llega una mujer. Esa mujer llega con un cántaro. Ella llega con su balde porque iba precisamente a recoger agua. Pero aquí había algo extraño. ¿Por qué al mediodía? ¿Y por qué no como las demás mujeres temprano o tarde? ¿Por qué esta mujer andaba al mediodía? Es que a veces uno no se quiere encontrar a ciertas personas. Es que uno a veces se cansa de que lo estén criticando, de que estén hablando de uno. ¿Cierto? Y esta mujer tenía un pasado y un presente donde las demás mujeres hablaban de ella. Resulta que esta mujer llega al pozo, y ahorita les hablo del pasado, pero déjame adelantar aquí la historia. Dice que llega al pozo con su balde y Jesús está en todo el pozo, que le tiene que decir: Señor, permiso, vengo a sacar agua. Y él le dice: si usted supiera quién soy yo. Esa frase, ¿se acuerda? La frase que la utiliza mucho: si usted supiera quién soy yo. Pero él era Jesús. ¿Me pediría usted agua a mí? Y entonces la señora, en una forma lógica, dice: dos cosas, Señor. Primero, yo no sé por qué usted me está hablando a mí, porque usted es judío, y los judíos y los samaritanos no nos hablamos entre sí, no nos podemos ver. Entonces no sé qué hace hablándome a mí. Segundo, usted no tiene balde. Dígame, ¿cómo me va a dar agua usted a mí si usted no tiene balde con qué sacarlo? Entonces él vuelve y le dice la frase: si usted supiera quién soy yo, usted me pediría agua a mí, yo le daría agua de vida eterna. ¿Agua de qué? De vida eterna. Y nunca más volverías a tener sed. Mira esta apreciación o esta frase, para que ella empezara a pensar: ¿cómo usted me puede dar un agua que no vuelve a uno a tener sed? Ella le dijo: yo quiero esa agua. Cualquiera le diría: oye, me gusta esa agua, quisiera probarla, quisiera saber cuál es. Porque dice Jesús, le dice a la mujer: tú tomas del agua que vienes a sacar y al rato vuelves a tener sed.
Al día siguiente vuelves a tener sed. ¿Sabes? Nosotros mientras estamos en esta tierra, nosotros venimos y tenemos necesidades. Alguien diga necesidades. ¿Cierto? Un niño necesita de su papá, pero a veces el papá no está. La mamá trata de calmar la sed. Es decir, el cariño. Si no hay papá, mamá, entonces el abuelo, la abuela. Yo escuchaba a mi esposa que me contaba que cuando veníamos de viaje, ella me contaba que hubo un choque por el lado aquí de la Oriental. Unas personas que venían ya de vuelta de sus vacaciones, que habían ido a Montería, Sincelejo, y sé que se estrellaron en la mañana del domingo. Y iba la suegra, el hombre, la mujer y sus 2 hijos, o un hijo creo que era, pero dice que murió la suegra, la mamá, el papá, y solamente quedó vivo el niño. ¿Qué le puedes contestar a ese niño? ¿Cómo puedes consolar a un niño pequeño y decirle, pero mi abuela? Porque si no está papá y mamá, mi abuela. ¿Qué le podías contestar? Ahora vamos al caso del texto bíblico. A una mujer desconsolada que iba a una hora diferente, porque todo el mundo la señalaba. Porque lo único que había tenido en su vida era fracasos. Y ella diría, pero ni culpable soy de los fracasos que he tenido. Pero me imagino las señoras hablando, ahí viene la bandida esa. Ahí viene la robamaridos. Entonces ella se fue al mediodía, como ya era costumbre en ella, para que nadie hablara de ella, o al menos delante de ella, porque que hablen todo lo que quieran a tus espaldas. Pero cuando tú estás escuchando, o al menos estás viendo la boca y el otro mirándote. Entonces ella llega, y cuando llega, Jesús viene y le dice, oye, yo te puedo dar agua. Ya usted sabe la historia que te conté. Si no tienes balde, que no sé qué, que si sé cuándo. Pero cuando le dice él, yo te puedo dar agua de vida eterna, yo entendí algo. Jesús no podía cambiar la circunstancia de que en su primera relación no hubiera fracasado. Jesús no iba a poder en ese momento cambiar la circunstancia de que, bueno, si hubo un fracaso, que no hubiera un segundo, o un tercero, o un cuarto, o un sexto, como el que había en este momento. Le dice a la mujer, sin que ella le haya contado nada, mujer, llámame a tu marido. Y la mujer se queda como pensando, ¿como cuál? Y Jesús le dice, leyendo el pensamiento de ella, correcto, es que con el que andas no es tu marido. Y los 5 que has tenido tampoco han sido tu marido. Entonces esta mujer dice, wow, tú eres profeta, tú eres un hombre de Dios. Dice, yo soy el que te puedo dar vida eterna. Ella sale corriendo y se va al pueblo y busca a cada una de las personas que hablaban de ella y de las que no hablaban de ella también, y les dijo, mire, he encontrado a Jesús, me lo encontré en el pozo, vengan para que lo vean. Su corazón empezó a ser diferente. ¿Cuántos no se sienten rechazados? Y les da rabia cuando se enteran más cosas de las que ya se habían enterado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido menospreciados? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido que no valemos nada, que no tenemos nada? Cuando te pones a pensar en el futuro, dices, Dios, yo no tengo nada. Pero lo que vengo a decirte es, hay muchas cosas y preguntas que tú tienes que no te van a dar explicación, pero lo que sí te puede dar Dios es vida eterna.
Y esta mujer lo entendió, por eso corrió. Y habló con la que hablaba mal, con sus enemigas, y le decía: mire, encontré al que me ama. Encontré al hombre de mi vida. No es lo mismo haber escuchado hablar de Jesús que tenerlo al frente. Tú puedes tener una relación personal. La Biblia no me habla de ir a una iglesia para que me hablen del Dios que está en el cielo. La Biblia me habla de venir a la iglesia para que me hable cómo tener una relación personal con Él. En la Biblia a Dios lo hablan como una persona, a Jesús lo hablan como otra persona. Porque usted, para tener una relación, es con personas. Sí, yo sé que a veces lo tenemos con la almohada, a veces lo tenemos con... La mujer habla con la plantica y es su mejor amigo. El otro habla con... Pero realmente necesitamos es a alguien llamado persona. Y esa persona, sí, yo sé que hablas con el perro y con el gato. El perro y el gato saben más de ti que cualquier otra persona. Pero realmente el que nos va a poder cambiar la vida es la persona de Jesús. Y ella había conocido la persona de Jesús. Ella ya no le importaba si hablaban de ella. Ella fue y le dijo: mire, vecina. Y la vecina: vieja bandida. Mira, yo puedo ser bandida, lo que sea, pero mira, acabo de encontrar a Jesús, el amor de mi vida. Y le dijeron: otro. Y dice que ella les habló de Jesús. Y todo el mundo salió corriendo a buscar a Jesús. Y Jesús estaba ahí. Y Jesús empezó a hablarles. Y le dijeron a la mujer: mira, ahora que lo vemos y que hablamos con Él, nos damos cuenta que todo lo que nos dijiste era verdad. Porque mientras tú no hables con Él, mientras tú no tengas una experiencia con Él, todo lo que te digan de Él serán palabras, explicaciones. Las mismas explicaciones que le podrías dar a una mujer desconsolada de por qué se murió su marido. Las mismas explicaciones vacías que le podrías dar al niño diciendo: papito, fue voluntad de Dios que se muriera tu papá. Entonces Dios lo que puede hacer es hacerte sentir amado. Dios lo que va a hacer contigo es hacerte sentir especial. Pero para eso necesitamos acercarnos a Él. Quiero leer Juan capítulo 4, versículo 35. Dice: ustedes conocen el dicho, dijo Jesús. Se lo dijo a la mujer samaritana. Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Es decir, yo siembro y espero 4 meses para cosechar. Y estamos hablando de trigo, que era el producto como más importante de esa época para ellos. Entonces le está hablando: mira, nosotros le ponemos entre la siembra y la cosecha 4 meses. Pero yo les digo lo siguiente: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Alguien que diga: segadores. ¿Qué son los segadores? Los que recogen la cosecha. Se les paga un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Por qué lo está diciendo? Porque esa mujer desconsolada, que tenía que cambiar de horario para no cruzarse con ninguna, ahora se volvió una segadora. Ahora iba y hablaba aquí y allá y invitaba a la gente a buscar a Jesús. Entonces le está diciendo: mira, todo segador tiene un buen salario. Porque la gente quiere que Dios le recompense, que Dios lo bendiga, que Dios le dé. Pero la única forma que a uno le den es trabajando. Amén. Cuando tú hagas la obra de Dios,
Ahora, pastor, es que yo no sé nada del evangelio. Esta señora tampoco sabía nada. Acababa de conocer a Jesús. Es que el problema es conocerlo. Cuando tú lo conoces, ya todo es diferente. Tienes 1000 dudas, pero en el amor de Dios, aunque no sabes cómo contestar las preguntas de tu corazón, Dios te da paz. Nos gustaría tener una respuesta a nuestra pregunta. Pero resulta que aunque no tengamos la respuesta a nuestra pregunta, Él está aquí y Él ha cambiado nuestra vida y nos da paz. Y era lo que tenía esa mujer, paz. Y es lo que puede tener un niño que no tenga su padre, o una esposa que su marido haya muerto, o cada uno de los ejemplos que yo puse. Paz. Paz. Sabiendo que voy a tener vida eterna. ¿Por qué mucha gente cree en Jesús y no tiene la paz? Porque sencillamente no se ha dado cuenta que es lo que vino a dar Jesús. Porque queremos sanidad si Él puede darnos sanidad. Queremos bendición si Él puede bendecir. Pero realmente lo que Él quiere y nos va a dar es vida eterna. Cuando tengamos eso claro como esta mujer, entonces tus prejuicios, tu dolor, tus preguntas sin contestar, todo eso quedará a un lado. Porque sabré que después de la muerte hay vida. Y que después de la muerte tendré bienestar, salud, lo tendré a Él. Entonces, escúchame, ella había entendido eso. Y hay muchos evangélicos, muchos cristianos que no han entendido eso. Le dice el Señor, mira, ¿por qué se fue? Señor, ¿por qué me dejó? Señor, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué no tengo esto? Y Jesús queriéndote decir lo que le dijo a la mujer samaritana. Si tú supieras quién soy yo. Es que el problema de muchos de nosotros es que todavía no sabemos quién es Él. Tú me pedirías agua a mí. Señor, no tienes balde. Y yo te daría agua de vida eterna. Entonces, esa mujer empezó a hablar de Él. El religioso coge la Biblia y habla y lee la Biblia. Pero el que tiene a Jesús te habla de Él. Alguien me está entendiendo de Él, de tu vivencia, de lo que tú pasas con Él, de lo que tú haces con Él. Hay gente que cree que sacarle la Biblia al otro y decir, mira aquí dice. Ya convenciste al otro. No, esta mujer no sacó Biblia, esta mujer fue a hablar de ella con Él. Mi vida era un desastre. Ahora sigue siendo un desastre, pero estoy emocionada con el desastre. Porque ella seguía con el... ¿Aló? Porque es que a veces cree la gente que si llega Jesús, entonces el que murió, bueno, y vuelve y vive, entonces lo que perdiste vuelve y lo tienes. Si estás enfermo ya enseguida te sana. Sí hay promesas de sanidad, hay promesas de lo uno, de lo otro, pero la promesa más importante es la vida eterna. Y mientras no entendamos esa, las demás no tienen valor. Porque ni te darás cuenta que cuando te sanó el Señor, ay, no le vas a decir gracias, le dirás gracias el mismo día, ya después. Pero cuando entiendas que Él vino fue a dar vida eterna. Señores, que en esta vida no he conseguido nada. Yo te quiero dar vida eterna. Es decir, tienes otro chance. Y ese chance lo vas a tener conmigo. Allá voy a estar yo personalmente. Allá sí me vas a ver, vas a caminar conmigo. Allá todo va a ser diferente. Dice que no va a haber enfermedad, que el cuerpo no se va a envejecer. ¿Alguien quiere estar allá? Entonces, ¿por qué lloras tanto por lo de acá?
¿Por qué te hace tantas preguntas de lo que pasó acá? Si Dios te quiere es allá. Pero resulta que no te va a poder tener allá. Si usted no, aquí, usted no tiene la revelación que tuvo esta mujer, que Él es el que me da vida eterna. Jesús les dice, está ahí reunido, estábamos leyendo que estaba reunido con la samaritana y con los que habían llegado, y dice, qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Miren lo que sigue diciendo. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Y quién puede decir todo lo que tú hiciste en tu vida? Alguien con el cual te conoce. Alguien que sabe perfectamente quién eres tú. Esta mujer fue y cosechó. Esta mujer fue y simplemente les dijo a ellos, Jesús es real. Y cosechó. Porque la gente vino a Jesús. Si usted entendiera lo que Jesús está diciendo, no solamente te quedes con que tú conociste a Jesús, sino ve y cosecha. Porque hay gente, dice, los campos están blancos. Es decir, el trigo se pone blanquito, ya usted sabe, ay, lo voy a recoger. Pero dice que, ¿se acuerda cómo decía la canción? Que lo vamos a recoger por gavillas. Y gavillas es una cantidad mayor a un manojo. Un manojo es lo que yo puedo agarrar con la mano. Esta mujer fue y habló, y fue una gavilla de gente lo que vino al Señor. No necesitó de 20 discipulados, no necesitó de 20 años en la iglesia, necesitó de una relación con Él. Acabamos de conocerlo a Él. Estás preocupado y en lugar de en la noche buscarlo a Él, hablar con Él, desahogarte con Él. Tal vez lo único que hay para con Él es, me abandonaste, me dejaste solo, tú bendices a todos menos a mí. Llegó el tiempo de que Jesús te dice, tú sabes quién soy yo. Y sabes, había titulado el mensaje de una manera, pero ahora le voy a cambiar el nombre. Usted sabe quién es Él. Así voy a titular el mensaje, usted sabe quién es Él. Porque el que sabe quién es Él, sabe que Él te va a dar vida eterna. Y aunque pierdas todo en esta vida, no importa, perdón la palabra, un carajo. Porque lo tienes a Él y vas a estar con Él en la eternidad. Amén. Señora, ya nos vemos. Allá estaré contigo. Y muchos de nosotros, como no entendemos qué es la eternidad, porque no lo hemos escuchado de que dejó Él en la Biblia, nos imaginamos que la eternidad será lo más aburrido del mundo en el cielo. Y te imaginas que allá en una nube tú vas a estar brincando al lado de Jesús y de los ángeles. Yo quiero informarte que eso no es así. Que usted en la eternidad no tendrá alas. Que usted no estará abrazando a un angelito. Ni que usted estará en una nube caminando. Porque la eternidad de Jesús es aquí en la tierra. Donde Él nos promete que Él regresará. Donde Él nos promete que así como estuvo hace 2000 años, Él vendrá. Dice la Biblia que Él vino como siervo y ahora vendrá como rey. Un día estará aquí. Un día estará en medio de nosotros y gobernará el mundo. Esa es la eternidad que Él nos ofrece.
Porque muchos están, Señor, y allá en el cielo se va a trabajar. Imagínense qué aburrido no trabajar. Usted se imagina todo el día sin hacer nada. Ahí donde aparecen los vicios, ahí donde aparece. Imagínate sin tú hacer nada. Tú te entretienes limpiando la casa todos los días. Es que vas a estar aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a preparar moradas celestiales. Y también en otra parte en la Biblia dice que Él traerá esa ciudad que construyó para nosotros y la traerá y la pondrá acá en la tierra. Mira qué eternidad tan bonita. Para el que nunca tuvo casa, tal vez qué explicación le das a alguien que tiene que vivir debajo de un puente. Pero si ese debajo de un puente conoce a Jesús y sabe que Él da vida eterna, un día tendrá una mansión. Ese que tal vez vivió enfermo y toda la vida lidiando con esa enfermedad, ¿hasta cuándo? Se dice una y otra vez, ¿hasta cuándo? Escúchame lo que te vengo a decir. Si tú eres de los que estás enfermo, un día tendrás un cuerpo incorruptible y tendrás vida eterna y nunca más te acordarás de esa enfermedad. Pero eso es para los que entienden quién es Él. ¿Usted sabe quién soy yo? No, se dice que eres un judío, dijo ella. Además, usted no me puede hablar a mí. ¿Qué es lo que dice la gente? No, Dios, ¿qué me va a hablar a mí? Pues Jesús dijo, yo sí te vengo a hablar a ti. No, es que nosotros estamos distanciados. Escúchame, para la gente que se siente distanciada de Jesús. Él dijo, sí, yo sé que estamos distanciados, pero me era necesario, así dice la Biblia, me era necesario pasar por acá. Me era necesario hablar contigo porque tengo algo para ti que es la eternidad. Esta mujer, su vida cambió. Cuando tengas un problema, piensa que un día tendrás la eternidad. Alguno dirá consuelo de tontos. No es consuelo de tontos. Una vida eterna, sin fin. Con un Dios real. Por eso Adán y Eva caminaban en el huerto. Dice que el huerto estaba en la tierra. Dice que Dios aparecía en la tarde y hablaba con ellos. No como tú y yo hablamos con Dios. Y el Señor, en el nombre de Jesús. Y a veces lo sentimos, a veces no. 50 veces no lo sentimos y de pronto una sí. Él estará ahí. Lo podrás ver, lo podrás abrazar. Podrás caminar con Él. Así como Pedro caminó con Él. Así como Juan caminó con Él. Así como el mismo Tomás que era incrédulo o el mismo Judas que lo traicionó. Tú y yo vamos a poder caminar con Él. Si entendemos el mensaje de quién es Él. Colócate en pie, por favor. Yo quiero que hagamos una oración. Diga conmigo, yo quiero saber quién es Él. Y Él te contesta, yo soy el que te puedo dar la vida eterna. La Biblia me enseña que si hacemos una oración con fe, vamos a tener a partir de ese momento una relación con Él. Diga en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, hoy entiendo el por qué tú siendo Dios. A ver, no los escucho. ¿Por qué tú siendo Dios te volviste un ser humano? Viniste a esta tierra, caminaste en medio de nosotros y terminaste en una cruz, muerto. ¿Para qué? Me pregunté. Y hoy tú me das la respuesta, para darme vida eterna. Te amo, Jesús. Limpia mis pecados. Entra en mi corazón. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Dele un aplauso fuerte a Él.
Gracias por haber estado ahí. Esperamos que el próximo servicio vengas presencial. Gracias por estar sintonizado. Te bendigo.